Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que está encendiendo las redes sociales. Burak Özçivit, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha sorprendido con un mensaje que nadie esperaba. Beni anlamaz, yalnız bırakıldım, que en español significa no me entendieron, me dejaron solo. ¿Qué está pasando detrás de esta confesión? La noticia comenzó cuando Burak publicó un mensaje en sus redes sociales, acompañado de una foto en blanco y negro, con una mirada seria y melancólica. Miles de fanáticas reaccionaron de inmediato, dejando comentarios de apoyo, corazones y mensajes llenos de preocupación. Una de sus seguidoras escribió: Burak, no estás solo, estamos contigo en cada paso. En pocas horas, el hashtag #Burak solo se convirtió en tendencia mundial. Según fuentes cercanas, la publicación vino después de una fuerte discusión con personas de su entorno profesional. Burak, conocido por su estilo reservado, habría explotado después de sentirse incomprendido en un proyecto importante. Una periodista local aseguró que el actor fue escuchado diciendo: he dado todo de mí, pero siento que nadie realmente me comprende. Es como si llevara esta carga solo. El impacto fue inmediato. Las redes se llenaron de especulaciones. Algunos medios insinuaron problemas personales, mientras que otros apuntaron a tensiones en su carrera artística. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras de Burak durante un encuentro breve con la prensa. Cuando un reportero le preguntó si estaba atravesando un momento difícil, él respondió con voz firme pero dolida: lo que escribí viene del corazón. Hay momentos en los que incluso la fama se siente como una prisión. Y en esa prisión, uno puede sentirse más solo que nunca. Las reacciones de celebridades no se hicieron esperar. La famosa actriz Neslihan Atagül, amiga cercana de Burak, comentó en una entrevista: él es una persona fuerte, pero también muy sensible. Sus palabras muestran que incluso las estrellas que parecen brillantes pueden atravesar noches oscuras. Por su parte, Fariye Evcen, esposa de Burak, trató de calmar la situación con un mensaje amoroso en Instagram: en esta vida nunca estarás solo. Siempre tendrás un hogar en mi corazón. Este gesto enterneció a sus seguidores y generó miles de reacciones positivas. El público femenino, que sigue cada paso de Burak, se volcó masivamente a apoyar al actor. Muchas escribieron cartas digitales y compartieron videos con mensajes de ánimo. Una fan española dijo en un clip viral: Burak, eres parte de nuestra familia virtual. No queremos verte triste, sino sonriendo como siempre. Ese tipo de apoyo demostró el enorme vínculo emocional que existe entre el actor y su audiencia global. Aún así, no todos los comentarios fueron de comprensión. Algunos críticos aseguraron que se trataba de una estrategia de marketing para mantener su nombre en boca de todos antes del estreno de un nuevo proyecto. Pero quienes conocen a Burak de cerca sostienen que esta vez sus palabras fueron más que un movimiento mediático. Un amigo del actor afirmó: cuando Burak dice algo, lo hace porque realmente lo siente. Él no juega con emociones tan profundas. El tema siguió creciendo a lo largo de los días. Programas de televisión en Turquía y en otros países comenzaron a dedicar espacios completos al caso, analizando cada gesto, cada palabra y cada silencio del actor. Los expertos en lenguaje corporal revisaron la fotografía que Burak compartió y afirmaron que su postura reflejaba una mezcla de cansancio emocional y necesidad de ser escuchado. Uno de ellos comentó: lo que vemos no es un simple capricho, es una manifestación sincera de alguien que lleva tiempo acumulando tensiones internas. Mientras tanto, productores y colegas de la industria también comenzaron a dar declaraciones. Un director con quien Burak había trabajado en el pasado señaló: es un profesional impecable, siempre comprometido. Si ha llegado a este punto de expresar públicamente su dolor, significa que realmente necesita un cambio en su entorno. Estas palabras añadieron aún más peso a la polémica, pues revelaban que no se trataba de un episodio aislado.
Los fans, organizados en comunidades digitales, crearon campañas de apoyo con lemas como #estamos con Burak y #Burak no está solo. Incluso en ciudades como Madrid, Estambul y Ciudad de México, se reportaron reuniones espontáneas de admiradores que salieron a las calles con pancartas y fotografías del actor. Para muchos, era una forma simbólica de enviarle energía positiva y recordarle que su voz tiene eco en millones de corazones. La situación también generó un debate más amplio sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Psicólogos y especialistas aprovecharon la ocasión para resaltar la importancia de brindar apoyo emocional a figuras públicas. Una psicóloga invitada en un programa de televisión declaró: "Las celebridades viven bajo una presión constante. La fama les da reconocimiento, pero también puede robarles espacios de intimidad y comprensión genuina". El caso de Burak es un recordatorio de que todos, sin importar cuán exitosos parezcan, necesitan sentirse comprendidos. Burak, por su parte, se mantuvo en silencio durante varios días después de la controversia inicial. Este silencio aumentó las conjeturas. Algunos medios aseguraron que estaba evaluando tomarse un descanso prolongado de la actuación, mientras que otros afirmaron que podría anunciar pronto un proyecto internacional que le habría generado dudas internas. El hermetismo del actor solo alimentaba la expectativa de sus seguidores. Finalmente, cuando decidió reaparecer, lo hizo con un breve video compartido en sus redes sociales. En él, con un tono sereno, dijo: "Gracias por su apoyo. Lo recibí con el alma". A veces, incluso los más fuertes necesitamos detenernos y respirar. Estoy aprendiendo a hacerlo. Estas palabras fueron interpretadas como un mensaje de resiliencia, un intento de mostrar que, pese a la tormenta emocional, Burak estaba dispuesto a seguir adelante. El impacto cultural de esta confesión pública fue tal que varias revistas de moda y cultura dedicaron portadas al tema, resaltando la vulnerabilidad del actor como un nuevo ejemplo de masculinidad sensible. Editoriales de opinión hablaron de un cambio de paradigma en la percepción de las figuras masculinas en la industria, rompiendo con la imagen del héroe inquebrantable para dar paso a un modelo más humano y cercano. En conclusión, lo que comenzó como un simple mensaje en redes sociales se convirtió en un fenómeno global que desató conversaciones profundas sobre soledad, fama, presión social y la necesidad de apoyo emocional. Burak Özçivit, quizás sin proponérselo, abrió un debate que traspasó fronteras y mostró al mundo que, detrás de cada sonrisa en pantalla, puede haber un corazón que también necesita ser comprendido. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de las palabras de Burak Özçivit? ¿Creen que fue un desahogo sincero o una estrategia? Las leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.